Hola a todos. En la sesión siguiente vamos a hablar acerca de las tablas de Excel, que son estas tablas, cuáles son sus ventajas, cuándo deberían usarlas y cuándo sería mejor o conveniente utilizar solo un rango de celdas. Les he compartido este libro que tiene 3 hojas. Las 3 hojas contienen los mismos datos. La primera hoja, que se llama datos, notamos una pequeña colección de datos organizadas en columnas y de operación, producto, región, unidades y el importe. Y filas, ¿no?, que me indican las diferentes operaciones. Al finalizar hay una fila de total que suma las unidades así como el importe. Bien, aunque cumple la estructura de una tabla y podemos en realidad decirle tabla, no es lo mismo que una tabla de Excel. En la segunda hoja, denominada rango, tenemos los mismos datos a los que ya les apliqué un formato: fuente, tamaño, estilo, colores, color de fondo, color de la fuente. Pero esto también sigue siendo una tabla, es un rango al que se le ha aplicado formato, pero no es una tabla de Excel. ¿Y qué cosa es una tabla de Excel? Es una colección de formatos, herramientas, opciones que nos van a facilitar varias actividades que podemos ejecutar en la hoja de cálculo y en otras aplicaciones incluso. Si paso a la tercera hoja tabla, tengo los datos nuevamente sin formato. Voy a pasarlos entonces al formato de una tabla de Excel. ¿Qué son las tablas de Excel? Como les comentaba, es una forma de estructurar los datos que estamos coleccionando, que estamos organizando, pero implica más que solo darle formato. Implica utilizar herramientas y tener disponibles opciones que nos van a facilitar el trabajo. Por acá leemos de que es un conjunto de celdas en un objeto con nombre. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿Cómo se crean? Tenemos en la pestaña Insertar la opción Tabla o también la combinación de teclas Control T. Un clic en cualquier lugar de mi tabla. Nos vamos a Insertar y tenemos aquí la opción Tabla. Le doy un clic y me abre esta ventana y noten de que me ha seleccionado todos los datos. ¿Dónde se encuentran los datos de la tabla? Allí está el rango. Si es que lo hubiese seleccionado mal, podemos borrar esto y seleccionar manualmente qué es lo que deseamos usar. Y también activamos el check si nuestra tabla tiene encabezados. No queremos que este encabezado lo trate como un dato más, que permanezca como encabezado de cada una de las columnas. Otra manera indica los atajos de teclado. También igual doy un clic en cualquier lugar de la tabla. Usamos el atajo de teclado Control T, que me vuelve a mostrar la misma ventana. Y otra opción sería en la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, dar formato como tabla. Elijo uno de los formatos y tenemos otra vez la misma ventanita. En este caso voy a utilizar mis datos. No voy a seleccionar la última columna, así que voy a modificar. En un momento les explico por qué. Así que solamente voy a seleccionar los encabezados y las 4 filas de las operaciones, pero no la última fila. Le doy en aceptar y ya tengo una tabla de Excel. ¿Cómo sé que es una tabla de Excel? ¿Cómo sé que no es solamente un rango con formato? Hay varias cosas que nos pueden indicar fácilmente esto. Primero, tenemos esta esquina. Miren, en la tabla, en la esquina inferior derecha, tenemos esta pequeña marca que me sirve para agregar columnas o filas a nuestra tabla. Otra manera, si me voy a insertar, notemos de que la opción tabla está deshabilitada, ¿no? No la podemos usar porque ya estamos en una tabla, ¿no? Así se ve una tabla, que es lo que tenemos en este momento, a excepción de esta última fila.
Esta tabla dice se llama T ventas, la que tenemos en el dibujo. Entonces, en la diapositiva anterior leíamos por acá abajo, convierte en un conjunto de celdas en un objeto con nombre. ¿A qué se refiere eso? La tabla que tenemos es un objeto y tiene un nombre. Si me voy aquí a diseño de tabla, tengo que estar dentro de la tabla para poder acceder a la pestaña diseño de tabla. Doy un clic fuera, esa pestaña ya no está disponible. ¿Ya? Clic dentro de la tabla, diseño de tabla, y aquí al lado izquierdo, al extremo izquierdo de la cinta de opciones, está el nombre de la tabla, que se llama tabla 3. Significa que ya antes se han insertado dos tablas aquí en este libro. Bien, podemos cambiarle el nombre. Le voy a poner T ventas y Enter. Entonces, cada vez que me quieran o necesite referirme a este conjunto de datos, a este objeto, el nombre es T ventas. Los encabezados tienen filtros integrados, que son estas flechitas que vemos aquí. ¿Ya? Cada uno de los campos, cada una de las columnas tienen, estos son los filtros o autofiltros también se les conoce, y me permite seleccionar qué cosa es lo que quiero realizar con los datos en ese campo, esa columna. Puedo aplicar filtros, dependiendo del tipo de datos que hay en la columna, automáticamente lo detecta. Por ejemplo, aquí tenemos filtro de texto, pero en el importe tenemos filtros de número, para buscar todos los valores que cumplan con alguna condición. También puedo filtrar directamente desde acá, desde estas opciones. Solo quiero ver la operación 105 y la tenemos allí. Cuando se muestra el icono del embudo en el filtro, indica que esa columna, que ese campo tiene un filtro. Y luego podemos quitar con limpiar filtro de ID operación. Y recuperamos todos los datos. Voy a eliminar esta última. Otra ventaja que tienen son las filas alternadas para leer mejor, ¿no? Los colores, se refiere a los colores que también hemos visto por acá. Es lo que se conoce como bandas, ¿no? Para poder movernos fácilmente entre las filas, sobre todo cuando tienen una gran cantidad de columnas. Filas de totales automáticas, ¿no? Esta fila que está acá, la tabla de Excel la calcula de manera automática. Y como aquí en diseño de tabla, aquí en el grupo opciones de estilo de tabla, activamos fila de totales y ya tenemos la suma de la columna importe. Pero si también lo necesito en la columna unidades, activo la celda, sume los valores. Noten de que tenemos otras operaciones. Por ejemplo, puedo obtener el promedio de todos estos valores. Recuento, es decir, contar cuántos elementos tenemos, contar solo los valores numéricos, buscar el valor más alto o buscar el valor menor de entre todos los que tenemos en esa columna. Además de otras funciones estadísticas y por acá acceso a otras funciones. También podríamos utilizar funciones personalizadas. Lo voy a dejar en suma. También tenemos que ahora podemos utilizar por referencias y no sencillamente las referencias a los nombres de las celdas, ¿no? Lo cual es complicado de trabajar cuando tenemos una tabla con un gran número de columnas y de filas. Por ejemplo, si necesito agregar por acá costo de cada unidad, hay 120 unidades y el importe de esas 120 unidades es 3.600. Bien, ¿cuánto cuesta cada unidad? Vamos a realizar una operación acá. Igual el importe, y noten, ahí aparece el nombre de la columna, ¿no? Entre corchetes, @importe. Lo voy a dividir entre las unidades. Y noten que claro es, estamos dividiendo los importes entre las unidades. Ahora, esto lo estoy escribiendo solo en la primera celda, pero cuando le doy Enter, se calcula para todas las filas de mi tabla. Además que de manera automática se agrega una columna. Noten este marcador, esta columna ha sido agregada
a mi tabla de ventas, que es otra de las ventajas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Expansión automática. Se amplían al agregar filas o columnas copiando fórmulas y formato. Aquí se agregó una columna que podría llamarle, por ejemplo, precio unitario. Y de manera automática se agregó a la tabla y además la fórmula que escribí, que solamente la puse en la primera celda, también de forma automática se aplicó a todas las filas. Lo mismo sucede al momento de agregar nuevas filas. Voy a ocultar un momento los totales y agregaré una nueva fila, una nueva operación. Mouse y vamos a ponerle otro modelo TX y vamos a en la región norte, unidades que sean 80, 2400. Notemos de que automáticamente también aquí se deslizó, esta fila ha sido agregada a nuestra tabla, se le aplicó el formato, no hemos tenido que hacerlo de forma manual. Se aplican fórmulas, ¿no? Se aplicó también la fórmula para calcular el precio unitario y el formato. Referencias estructuradas, nombres descriptivos en vez de referencias, lo que acabamos de ver acá. Estamos dividiendo importes y unidades en vez de colocar que estamos dividiendo E6 entre D6, lo cual podría ser confuso cuando trabajamos con muchos datos. Filtro y ordenación. Los encabezados incluyen filtros de forma automática, que es lo que hemos visto por aquí. Formato consistente, mantiene el mismo formato en cada nuevo registro, en cada nueva fila, se va agregando, se va ordenando el formato correspondiente. Tenemos la fila de totales, recordemos que eso lo activamos aquí, diseño de tabla, opciones de estilo de tabla, fila de totales. Aquí podría nuevamente también poder colocar alguna operación o lo voy a dejar en este caso en ninguno. Integración total. Las tablas de Excel se integran de manera nativa, ¿no? Están optimizadas para trabajar con tablas dinámicas, gráficos, segmentadores de datos y otras herramientas como Power Query y funciones como buscar X. El séptimo punto es la actualización automática. Cuando utilizamos estos elementos mencionados en el punto 6, de manera automática, ¿no? Al actualizar o modificar en la tabla de Excel, también se modificará y actualizará en las herramientas que están usando esos datos. Y los nombres de tabla, ¿no? Facilitan administrar y reutilizar las fórmulas, porque sabemos ahora que nuestra tabla se llama T-Ventas y cuando quiera referirme a ella puedo usar ese nombre. Y si necesito referirme a una de sus columnas, que va a ser lo más frecuente, ya hemos visto de que podemos utilizar el nombre que se encuentra en el encabezado. ¿Cuándo conviene usar las tablas? Cuando necesitamos trabajar con base de datos de cualquier tipo, de clientes, inventarios, registros de ventas y compras, nóminas, listados de productos, registros de calificaciones, seguimientos de proyectos. En general, cuando la información va escalando, va creciendo y también cuando esta va siendo editada, modificada con cierta frecuencia, que notemos que ese es en la mayoría de los casos. ¿Cuándo no sería recomendable utilizar las tablas de Excel? Tenemos aquí 5 razones específicas, 5 motivos cuando se necesita un diseño libre y requerimos de celdas combinadas, espacios o subtítulos. También cuando tenemos funciones de matrices dinámicas que en ocasiones van a necesitar ocupar espacio adicional. En una tabla de Excel, cada celda solamente debe contener un dato. Cuando trabajamos con funciones matriciales como las que vemos aquí en la lista, pues el resultado de una celda puede expandirse por varias filas y columnas. En este caso, no es para nada conveniente utilizar tablas de Excel.
en archivos muy grandes, con fórmulas muy elaboradas, donde el recálculo va a afectar el rendimiento de Excel. Si tenemos muchas filas, hay base de datos con una enorme cantidad de filas, y si modificamos un cálculo en una de ellas, sabemos que todas las filas van a volver a recalcular. Esto va a consumir recursos del sistema y el trabajo podría ponerse muy lento. Si se prefiere trabajar con referencias tradicionales de celdas en lugar de tenerlas estructuradas, muchas personas por una cuestión de hábitos prefieren trabajar de manera tradicional, y cuando necesitamos mantener compatibilidad con sistemas antiguos o incluso macros previamente guardadas, ¿no?, en sistemas también anteriores. Ahora, alguna de estas objeciones que colocamos acá para usar tablas de Excel, como por ejemplo celdas combinadas, es algo que no se recomienda actualmente trabajar, pero si se presentara alguna de estas circunstancias, entonces podemos utilizar el método tradicional de coleccionar nuestros datos. Trabajar con tablas de Excel es un flujo que se automatiza. Usamos las tablas para guardar y administrar los datos, para crear reportes, gráficos dinámicos, paneles, también para trabajar luego con herramientas como Power Pivot, Power Query, y también tiene la facilidad de ayudarnos con el mantenimiento de estas tablas. La cantidad de errores es mucho menor, y tenemos la actualización de las herramientas que utilizan los datos de una tabla de Excel. Así que son una buena opción para comenzar a administrar, gestionar datos que constantemente van creciendo y están siendo actualizados.